Como cada jueves tenemos siempre un invitado súper especial. El de hoy es doblemente especial porque además fue el padrino de este lugar en la inauguración del Coffee Bar. Y que pase con nosotros. Creo que no necesita presentación, pero bueno, ya está de más. Johanan Díaz. ¿Quién es Johanan Díaz? ¿Y por qué Johanan Díaz a los 17, 18 años se empieza a dedicar a la investigación OVNI? Claro, bueno, buenas noches, un gusto saludarlos, gracias por estar aquí de nuevo, les agradezco un montón. Y bueno, pues yo inicio prácticamente desde niño siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con el asunto de los ovnis, los extraterrestres, y ahora desde el 2016 le doy seguimiento al tema del contactismo, que es un tema que durante 20, 25 años no se investigó, y fue un tema que estaba en la nada, y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de entrevistar a miles de personas y es literal. En el canal hay 4.800 entrevistas, más aparte en audio debo de tener otras 2.000, 3.000 en audio nada más, y entrevistas con contactados que están en video pero que no he tenido tiempo de editarlas. Yo creo que han de ser como unas 300, 400, o sea que es una cantidad impresionante. Y bueno, pues desde hace muchos años me dedico a esto. En una primera instancia yo compraba, bueno, mis papás me compraban libros, me compraban revistas y yo no las leía, yo las devoraba. Incluso algunos libros que me sé prácticamente de memoria, pero porque en aquellos entonces, pues como estaba muy niño, lo único que tenía era eso, el tener la oportunidad de leer, y luego ya fueron los programas de radio, escucharlos, lo de televisión, que era un poco lo que antes había, pero que ahí estaba. Entonces todo eso me ayudó para irme acercando más al tema y hacer lo necesario para saber de que realmente es un tema alucinante, un tema que hay mucho todavía por conocer, investigar, y que ahora gracias a las redes sociales nos damos cuenta que es más sencillo tener la información en tiempo real, y que todo esto nos sirve para entender de que ahí están los videos, ahí están las fotografías, ahí están los testimonios, ahí está toda la información, y lo único que tenemos que hacer es tener ahora el tiempo para poder procesar tanta información que se está generando en diversas partes del mundo. Yo te conocí en 1998, 99 más o menos, en Valle de Santiago, de Hola y Adiós, pero ya a esa edad empezabas a hacer mucho ruido. ¿Y cómo te metes a esto? Además, platicando, de repente encontramos que tenemos amigos en común como Lalo Steiner, por ejemplo, claro, que creo que tú me contaste que fue como el que te dio ese empujón, pero estabas en la universidad o terminas la universidad y dices voy a dedicarme a esto. ¿Qué dicen tus compañeros de a lo mejor queriendo hacer periodismo serio y tú dedicándote a la investigación de ovnis? ¿Cómo fue ese proceso y cómo ya entras a este mundo profesional? Claro, bueno, yo cuando en el año de, ¿qué será? En el 98, yo veía que había muchos congresos, conferencias. Yo me quedaba pensando, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me ubiquen la comunidad ovni mexicana? ¿Qué tengo que hacer para que me inviten a las conferencias, a los campamentos? O sea, cuando digo invitar a las conferencias es para que no me cobraran el boleto. Y estaba yo en el segundo semestre de la Universidad de Periodismo, en la UNAM, en el campus Acatlán. Y recuerdo que, bueno, pues dije, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer una serie de conferencias. Entonces fue un evento que se llamó el primer encuentro universitario sobre la vida extraterrestre, que fue en la UNAM, y que ahí estuvo invitado Maussan y 32 conferencistas. En una primera instancia yo lo planeé para que fuera un día, iban a ser 2 días y con 4 expositores. Uno de ellos iba a ser Maussan, que recuerdo que cuando lo invité le dije que iba a ser en la UNAM, inmediatamente me dijo, sí, yo voy, ahí estoy, yo apoyo. Pero entonces empezó a correr la voz entre los investigadores ovni de varias partes de México, y me empezaron a llamar, oye, yo quiero participar, y bueno, de repente de ser 4 fueron 32 conferencistas. En aquellos entonces no estaba tan fuerte las redes sociales, y en aquellos momentos se corrió la voz con otras universidades, y en el evento participó la Ibero, el Politécnico, la UAM,
el TEC de Monterrey, Anáhuac, y no me acuerdo qué otra universidad, pero todos con el enfoque de los extraterrestres. Y ahí fue cuando se logró hacer. En total fueron 5.200 personas, o sea, jóvenes universitarios que fueron durante una semana. Hubo una exposición de pintura, de escultura, con tema extraterrestre, se presentaron películas, fueron 4 películas de ciencia ficción que se presentaron, y bueno, todas las conferencias. Fue un éxito rotundo, porque salió en la televisión, porque salió en el periódico, porque salió en las revistas, fueron estaciones de radio también a cubrir o sea, era un suceso enorme. Y realmente yo nunca fui consciente de lo que había logrado y de lo que había pasado. Pero eso me valió para que eso fuera el segundo semestre. Pero eso me valió para que durante toda la carrera todos mis compañeros, nadie me hablara, me decían que era como el patito feo pues, de la generación. ¿Por qué? Porque había salido en la tele, porque salía en radio, porque ya había salido en el periódico. Y muchos me decían, no, es que tu tío es el rector de la UNAM. Y por allá me decían, no, es que fulano de tal que ayudó. Pues, no es cierto. Yo fui, hice la propuesta, me la aceptaron por muchos problemas, pero me la aceptaron. El mero día del que iba a ser el evento, yo tenía todo un auditorio, me iban a prestar el videoproyector, bueno, todo lo que se requiere. Y ese día llego y me dicen, ¿qué crees? Que no hay videoproyector. ¿Qué crees? Que no hay audio. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? Hazle como quieras. Se entera Maussan y me manda, con su equipo, me manda el videoproyector. Y fue así como tuvimos videoproyector ese día, porque ya estaba cancelado en la noche. Bueno, esto me sirvió entonces para que me llamaran a radio. Luego ya conocí a Sergio Ruiz, que lamentablemente hace poco tiempo falleció, pero que fue el que me abrió las puertas de su programa de radio aquí con Nachito, que está por acá, Nacho Velázquez, que estábamos ahí con él, en Cambio 1440. Luego de ahí me invitan a ser reportero de una revista que era Mundo Esotérico, se llamaba la revista, y luego de ahí me llevan a otra revista que se llamaba Casos Extraordinarios, y ahí me quedé como director editorial. Estuve como director un año, y luego ya después, con el tiempo, fue Maussan quien me invitó para que formara parte de su equipo de trabajo. Eso fue en el 2003, y luego a partir de ese momento hasta el 2016 estuve con Maussan, y en ese proceso tuve programas de radio, tuve secciones de televisión en muchos programas, en fin, ha sido una carrera tremenda. Y lo que tengo ahora es una sección de una columna en el periódico El Gráfico desde hace 15 años, que es considerada la más antigua, la más vieja en toda Latinoamérica, que habla sobre el tema de los ovnis. 15 años ya de publicar ahí, y que, bueno, hace poco Lourdes veía todo lo que hay allá, y es alucinante todo el material, es alucinante todo. Bueno, había cosas que ya ni me acordaba que las había hecho, y fotografías tremendas, y testimonios de personajes muy importantes, que algunos de ellos siguen, otros ya lamentablemente fallecieron. Y a grandes rasgos, bueno, fue eso. Y luego ya en el 2016 renuncio al programa de Maussan, al de Tercer Milenio, renuncio como reportero, y bueno, a partir de ese momento me aboco y le aposté todo a las redes sociales de Buchanan Díaz. Entonces ustedes, la mayoría me ubican por las redes sociales, y es ahí donde me ha ido bien, afortunadamente. Y el siguiente año, bueno, vienen muchas cosas que ya más al rato les platicaré de todo lo que viene en el 2024 para las redes sociales de un servidor. Y bueno, pero es algo muy bonito, porque hay ocasiones que me dicen, no, es que tu padrino es Maussan y por eso se te abrieron las puertas de todo. No se equivoquen, porque cada cosa que he logrado, cada cosa que he hecho, me ha costado mucho trabajo. En una primera instancia nadie me tomaba en cuenta, nadie. Ahora, pues sigue igual, pero la diferencia es que ahora yo lo hago, y tengo un equipo de trabajo, y ahora si propongo algo y no lo aceptan, de todo mundo lo va a hacer. Lo acepten o no lo acepten, lo van a terminar haciendo. ¿Por qué? Pues porque ya ahora ya hay una empresa, porque ahora ya hay toda la infraestructura que antes no tenía para hacer lo que yo quisiera hacer en cuanto al tema de los ovnis. Porque en muchas de las ocasiones pensamos
que el tema de los ovnis todo tiene que ser gratuito, pero no es así, porque hay que pagar los viajes, hay que pagar el hotel, hay que pagar las comidas, hay que pagar todo. Y si uno va a otro país a hacer entrevistas, pues ¿de dónde va a sacar los recursos? No se puede. Por eso es importante crear la infraestructura para poder tener los recursos económicos y hacer lo que uno quiera. O sea que sin saber y sin imaginarte entraste por la puerta grande. O sea, no dimensionabas como esa parte. No. Y bueno, ¿en algún momento pensaste de tu carrera, con tanto pues ninguneo sobre el tema y todo este rollo caducar? ¿En algún momento dijiste ya, mejor me voy a cubrir deportes, otra cosa más comercial o más interesante para el común de la gente? Claro. Llegó el momento que yo inicio en una estación de radio, era Radio 13 Noticias, que estaba en Holanda. Yo colaboraba con Joel Bello, que Joel Bello tenía un programa que se llamaba Enigmas de Medianoche, y ahí también me dio la oportunidad de tener una sección, y bueno, pues era Radio 13. Entonces recuerdo que ya llegó el momento que tenía que hacer las prácticas y el servicio social en la carrera, y le digo a Joel, oye, ¿hay posibilidad de que en el área de noticias o en algo pueda involucrarme y que me den mi papel? Y, sí, dejado, habló con la gente de noticias. En ese momento estaba Abraham Saludos. Y recuerdo que me dice, bueno, pues ahí está, tienes que llegar todos los días a las 9 de la mañana y tienes que hacer pues lo que te pongan a hacer. Y yo dije, pues ya está, pues yo estoy aquí. Me mandaban por las tortas, me mandaban por el café, me mandaban por los cigarros, me mandaban, o sea, hacía de todo, menos lo que tenía que hacer. Y creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? A todos. Y dices, pues ¿qué haces? Pues bueno, ya estoy aquí. Pero un día, bueno, una mañana, cada hora estaba el corte informativo, que era el resumen de las noticias más importantes, eran cinco notas muy breves, y tenía que durar en total 3 minutos el corte informativo. Yo estaba en la redacción, no había nadie, llaman, oye, comunícame con la redactora fulana y tal. Bueno, prepárate porque tienes que dar el corte informativo. Yo dije, pero si yo voy entrando, no sé cómo se hace eso. Y bueno, yo empiezo a ver, estaba súper nervioso, no sabía qué hacer. En eso llega otra persona de producción y me dice, ¿ya has hecho algo? No. ¿Has hecho el corte informativo? No. Bueno, ¿y tú quién eres? Dije, pues yo soy el de aquí, tengo 3 días. Bueno, no, tenía ya 2 semanas. Dice, tengo aquí poquito tiempo, pero no sé. Bueno, el asunto fue de que hice el corte informativo, al dueño de la estación le gustó cómo escuchaba mi voz y al mes me contrataron. Entonces ahí fue algo muy chido porque pues, yo no tenía pensado trabajar aquí, ¿no? Yo nomás iba por el papel que me pedían en la universidad, y a partir de ese momento, durante los siguientes 4 años estuve en el área de noticias. No podía hablar de ovnis, no podía hablar de contactados, no podía hablar de fantasmas, nada. Y recuerdo que una vez me dijeron, mira, tú decides, ¿tú quieres hablar de tus temas raros o quieres estar en noticias? Tú escógelo, me dijo el jefe de información. Y le digo, bueno, ¿qué implica uno y qué implica el otro? Que si escoges fantasmas y tus cosas raras, mañana estás despedido. Le digo, y si escojo el otro, me dice, no, pues te quedas aquí. Pues ¿cuál que escogí? Pues sí, desde luego. Me quedé en el área de noticias durante 4 años en radio, y luego fueron en el periódico El Universal, que fui la voz institucional durante 1 año. Todos los spots de radio y televisión del periódico El Universal los grababa yo. Y luego cuando fue la campaña, las campañas para la presidencia de la República, que estuvo Patricia Mercado, yo fui la voz institucional de su campaña. Entonces, y la campaña de ellos, recuerdo muy bien, era muy agresiva contra López Obrador. Y cuando la gente en el periódico me escuchó, todos se fueron contra mí, porque pensaban que yo era el que estaba detrás de todo el cáncer. O sea, no me contratan para hacer la voz. O sea, no. Pero sí hubo ahí. ¿Pero por qué está diciendo todo esto? En algún momento que tuviste como idea de claudicar. Sí, es cierto. Entonces, por otro lado.
Bueno, y entonces sucede que con todo este contexto que les estoy dando, llego al periódico El Universal, me quedo como jefe de información del área de radio, porque el periódico antes tenía un área de radio, y yo era el jefe de información. Y luego hubo un cambio de la dirección del Universal, y hubo cambio de dirección en el periódico El Gráfico, los dos son de la misma empresa. Quien estaba como director del periódico El Gráfico se va al Universal, que era este señor de la columna estrictamente personal, Raimundo Rivapalacio. Se va a la dirección del Universal, y quien llega al periódico El Gráfico, pues yo de cierta manera me llevaba con la directora, María Félix. Y recuerdo que le dije, oiga, ¿no le interesa ahí como que una sección de extraterrestres? Ay, ¿qué novelas son esas? Digo, bueno, ¿qué? Pues un tema chido. Y dice, no, quítate de eso. Prepárame algo bueno, una propuesta bien, y ya lo vamos platicando. Y dije, no, pues yo nomás son ovnis u ovnis, no hay más. Y me dice, bueno, a ver, tráeme la propuesta. Ya se la llevé, me ayudó en ese momento mi jefe también, habló con ella. Y ya, el asunto es de que un día me llama y me dice, está bien, vamos a hacerlo. Tienes que entregar tanto texto, tienes que entregar tantas fotografías. Y dije, pues ya está, yo lo entrego. Y pasó un mes, nada. Pasó un mes y medio, nada. Y un día, recuerdo muy bien que era un viernes, yo ya me iba, yo salía a las 11:30, 12 de la noche del periódico. Entonces fui a checar, que el checador está a un lado en la mera redacción del periódico El Gráfico. Y de repente escucho unos gritos atrás de mí. ¡Johanan Díaz! ¿A dónde vas? Y dije, pues ya me voy a mi casa. Y sí, como que ya es bien tarde. Y dije, ¿cómo que ya te vas? Digo, sí, ya me voy. ¿Y el texto? ¿Y la columna? Pues, ¿cuál? Si nadie me avisó. Tú lo tienes que entregar ya, ahorita, en este momento lo tienes que entregar porque se publica el domingo. Y dije, no, pues ya está. Ya está. Yo me quedo aquí, lo terminé. Afortunadamente yo ya había avanzado, había mandado un texto, pero estaba muy largo. Lo recorté y lo único que le dije, pues préstame la computadora y ahorita está. Y ya lo entregué, y fue así como nació la columna del periódico El Gráfico, Enigmas, que les digo lleva 15 años de publicarse, es considerada la más antigua. Bueno, con todo esto entonces llegó que en la estación de radio no me dejaban hablar de ovnis, ni de fantasmas, ni de nada. Y cuando llego al Universal y comencé yo a publicar cosas sobre el tema de ovnis, y recuerdo que le decían, oiga, ¿puedo publicar de tal tema? Y se me quedaba viendo mi jefa, ¿eso nos va a costar dinero? No, entonces sí. Dije, pues ya está, vamos a hacerlo. Pero sí hubo un momento donde no podía hablar. Muchas cosas publiqué con un seudónimo que era el de Evelius. Y bueno, pues ese seudónimo publiqué textos en revistas, hacía notas para la misma estación, pero firmado con otro. Que digo, pues era mi voz y todo, y no se daban cuenta que era yo, ¿no? O sea, es algo increíble. Pero sucedió. Entonces, sí llegó el momento donde vi que el tema de los ovnis no dejaba, bueno, hasta la fecha nos deja mucho dinero el tema, y sí hubo muchos momentos en donde tenía yo ya que visualizar, porque ya tenía una familia, porque ya de mí dependían personas. Entonces sí llegó el momento en que estuve en la disyuntiva, me dedico al 100% a esto, o me dedico a la política. Y en los noticiarios, porque bueno, cuando estuve en Radio 13 en esos 4 años, fui conductor de noticias, tenía yo el noticiario de la noche madrugada. Yo siempre por lo regular he trabajado en la noche, siempre. Yo empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana. Si había un terremoto, si había sismos, si había inundaciones, si había huracán, sucediera lo que sucediera, yo me tenía que extender hasta las 6 de la mañana y entregar el espacio a Francisco Sea, que en ese momento él estaba ahí en Radio 13. Y bueno, pues era muy chido, porque a mí siempre me ha encantado estar frente al micrófono, siempre en ese afán de tener a los corresponsales, a los reporteros, a todo el mundo que estén aportando. Entonces, pero sí llegó el momento en donde tuve que decidir o me quedaba. Y bueno, a ver, aquí con esto ejemplifico mucho de lo que pasó. En el 2016 hubo recortes en el periódico El Universal, hubo 4 recortes en el periódico.
por malos manejos de los directivos. En total eran 1.600, 1.700 personas que trabajaban en el periódico y empezaron a despedir. Yo salí en el tercer recorte. Y en ese recorte, recuerdo que Maussan estaba insistiendo mucho que ya me fuera de fijo, porque con él del 2003 al 2000, no, todo esto fue en el 2006, el 2006. Del 2003 al 2006 me estaba diciendo, yo vente conmigo y vente de tiempo completo y vente ya y ya deja el periódico. Y yo le decía, no, el periódico no lo voy a dejar. Y en el 2006, cuando llega el recorte, el tercer recorte, me despiden a mí un jueves en la tarde-noche y ya, llego a un acuerdo ahí con la empresa y todo. Y recuerdo que saliendo del periódico, así como, pues así saliendo pues de la oficina del que me despidió, le llamo a Maussan y le digo, oye, ya lo pensé bien, sí me voy contigo de trabajar. ¿Cómo? ¿Vas a dejar el periódico? Le digo, claro. Creo que eso no lo sabe hasta la fecha. Pero fue así saliendo del periódico, le llamé a Jaime y le dije, oye, ya lo pensé bien, me voy a quedar contigo y voy a estar contigo. Y fue del 2006 al 2013, ya de tiempo completo, que estuve con Jaime, y del 2003 al 2006 era medio tiempo, porque la oficina de Jaime estaba frente al periódico El Universal. Entonces yo llegaba temprano a la oficina de Jaime y ya de ahí nada más cruzaba la calle y estaba el periódico. Entonces me quedaba ahí es eso. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera nota y qué impacto tuvo? Sí. La primera nota del periódico, el gráfico, la columna Enigmas, fue una entrevista con el astronauta mexicoamericano José Hernández Moreno, que ahora está el de la película, sí. Él, de alguna manera lo conocí porque yo tenía el número de su casa, el número de su oficina, y recuerdo que en ese momento era el hombre más buscado para entrevistas. Y yo cada que le llamaba me daba la entrevista, o lo entrevisté para el programa de radio de Maussan, lo entrevisté para el periódico El Gráfico, y como tenía muchas entrevistas con él, la primer columna fue una entrevista en exclusiva que le hice a José Hernández. Entonces cuando yo la publico, bueno, fue un caos porque en el periódico decían, pero ¿quién es ese Johanan Díaz? ¿Quién es ese? ¿Por qué a él sí le diría a nosotros no? Y yo decía, no, pues quién sabe quién sea, ¿no? Porque por un lado está la redacción del Gráfico y del otro lado está la redacción del periódico El Universal. Y el Universal, pues es siempre así como que nosotros somos mejores que ustedes, no. Y bueno, yo ahí tuve, afortunadamente, lo conocía, lo entrevisté, lo comprometí que cuando él fuera al espacio exterior y regresara, me platicara si había visto ovnis o no. Hubo ahí una serie de sucesos muy extraños, hubo un pronunciamiento de la NASA por la nota que yo publiqué, entonces se armó todo un rollo se armó, y ya cuando regresó ya no me quiso hablar. Y a la fecha, bueno, sucede de que yo publico precisamente eso que les digo, que yo lo comprometí en la columna para que cuando regresara nos platicara si había visto ovnis o no había visto ovnis en el espacio exterior. En ese proceso, cuando yo lo publico, hay un comunicado de prensa de NASA donde aseguraba que ellos eran ajenos a las declaraciones del astronauta y que ellos no investigaban ovnis. Así, palabras más, palabras menos. Se armó todo un rollo, me echaron la culpa de que yo había tenido, pero pues yo lo entrevisté del tema que a mí me interesa. Entonces yo no tengo nada que ver con ese despegado. Bueno, y ya cuando regresa, lo busqué, le llamé a los números donde yo tenía, pero ya no hubo la comunicación. No sé si en algún momento le prohibieron hablar sobre el tema de los ovnis. Y el asunto fue que luego me entero que iba a estar, bueno, Rocío creo que fue la que me dijo que iba a estar en un hotel dando una conferencia. Entonces le dije al camarógrafo de Maussan, le digo, ¿sabes qué? Va a estar este señor, me voy a entrevistar. No, pues lánzate. Ahí voy con el camarógrafo, voy con el asistente, llegamos al hotel y cuando me vio, pues había mucha gente, había muchos medios de comunicación, así como que, ¿qué tal? Y yo le dije, ¿qué tal? Pero entrevista, ¿no? Promesa. No quería, y ya hasta que le digo al camarógrafo, préndete la cámara, voy a entrar y ya empieza a grabar, pase lo que pase, tú no dejes de grabar. Y me fui hasta el fondo con él, lo agarré y le dije, a ver, platícame, necesito 3 minutos, dame 3 minutos y háblame de qué fue lo que viste, qué fue lo que sucedió.
Y no quería, dije, bueno, le di la vuelta al tema, cómo se había sentido en el espacio, qué era lo que había pasado cuando regresó. Pues sí, pues es que ¿qué más hacíamos? Y al último, cuando le lanzo la pregunta de los ovnis, entra la de prensa, que traía y me dije, no, la entrevista ya se terminó. Dije, no, la entrevista no ha terminado, la entrevista sigue y tiene que contestarme el tema de los ovnis, pero fue todo un rollo. Eso fue mucho antes de que hubiera todo este asunto de la NASA, que se involucrara en la investigación OVNI, mucho antes de que Estados Unidos hablara de todo lo que implicaba la parte del fenómeno OVNI que se quiere investigar. Eso habrá sido que la columna salió, la primera vez fue el 8 de junio del 2008 y lo de la NASA haber sido en el 2009-2010, algo así. Y a partir de ese momento ya se cortó ahí la comunicación. Yo espero que en algún momento haya la oportunidad de entrevistarlo, que haya la oportunidad de invitarlo a algún evento que hagamos nosotros acá. Pero sí es muy bonito lo que uno va pasando, lo que uno va viviendo, porque son experiencias que en muchas de las ocasiones, bueno, simplemente ya entrevistar a astronautas, el entrevistar a reconocidos investigadores de todo el mundo, tanto del fenómeno OVNI como de los fenómenos paranormales, ya te va cambiando la perspectiva. Al momento que he tenido la oportunidad de viajar a otros países, a otras ciudades, a conocer, a darle seguimiento a muchos casos, te cambia la perspectiva de lo que estás haciendo. Y es algo muy bonito, es algo que a mí me ha dejado mucho y que qué bueno que ahora que todo el trabajo lo vuelva a las redes sociales, pues veo también el impacto que tiene, que no siempre soy consciente de lo que ocurre y de lo que pasa, no siempre. Pero cuando yo llego a algún lugar, les platico brevemente. En el año 2019 me invita Ricardo González. Ricardo nos invita me invita a participar, a ser el maestro de ceremonias y dar una conferencia en un congreso en Capilla del Monte. Yo no era el estelar era este señor, ¿cómo se llama? El de Chile, que también está, Salfate era la figura principal. Y bueno, de repente nosotros llegamos, íbamos caminando porque traíamos un hambre y andábamos buscando dónde meternos a comer. Y de repente la gente salía de los locales, me saludaba, ¡ay, qué bueno que estás aquí! ¡Ay, qué bueno que ya llegaste! Y yo decía, soy la gente de aquí del Congreso, ¿no? Y de repente me metían a una tienda, la fotografía, el autógrafo y de repente iba también, me jalaban de esta otra tienda. Fue algo que dije, bueno, pues es la gente del Congreso. Llega al Congreso, empieza, estaba súper lleno. Y recuerdo un hecho que me marcó mucho, porque les digo, a pesar de que yo no era el estelar, porque no lo era, nos fuimos todos los compañeros expositores, fuimos a comer. Y bueno, llegamos y la gente en las ventanas, en la puerta, llamando mi atención para que yo saliera. Bueno, ahí vi cómo se ven las gorras de la insólita experiencia, que no teníamos gorras. Traían gorras, sudaderas, playeras, chamarras de la insólita experiencia. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Y la gente en las ventanas, la gente en las puertas queriendo entrar, y yo decía, bueno, pues ¿por qué tanto ruido? ¿Qué es lo que pasó? La gente quería verme, quería tomarse la foto conmigo, pero te digo, son de esas cosas que uno no siempre es consciente de lo que logras con el trabajo. Eso fue algo que me marcó mucho, y luego nos decían, ¿dónde van a estar? ¿Y dónde nos podemos reunir? Que a Lourdes les dijo, mañana nos vemos aquí en este restaurante y vengan los que puedan. Llegaron como 200 personas. Fue algo alucinante que yo dije, wow. Pero te digo, uno no siempre es consciente de lo que logras con tu trabajo. Y luego otra vez me pasó en Perú, la última vez que estuvimos, que fue hace un año. Estuve con los hermanitos de Alfa y Omega en un congreso que ellos organizaron y me invitaron. Entonces, bueno, pues llegamos tarde porque el avión llegó tarde. Fue un caos ese día. Por poquito y no llegamos a la conferencia. Y yo ahí sí, yo era el estelar. Llego, la gente me ve, estaba un compañero exponiendo y la gente se levantó. Todos a saludarme. Y yo decía, chales, qué chido.
neta, qué chido. Entonces le dije, no, espérense, siéntense de nuevo, vamos a terminar de escuchar al compañero, y ya, no, pues el compañero ya tuvo que cortar. No, ya súbanse. Dije, pues ya está. Primero fue Lourdes, y luego ya al último yo cierro el evento, y algo que no me gustó fue que cuando yo termino de dar mi conferencia, la gente, se levantó, la fotografía, esto, aquello, me llevaron de regalos, era alucinante, galletas, pastel, dulces, juguetes, dije, chale, pero ahora el asunto era cómo me voy a traer todo esto, cómo me lo llevo a México, no es así. Entonces, pues ya el pastelito y todo, pues ya lo repartí entre todos y todo, pues es que cómo me traigo un pastel a México, no se puede. Y la gente se fue. Y todavía había otra persona que yo no sabía que iba a haber una persona más ahí, y ya cuando se quedó esta persona hablando, habrán sido unas 15 personas. Eso ya no me gustó, pero a mí no me dijeron que iba a seguir alguien más, y yo no sabía que toda la gente iba para verme a mí. Entonces, lo cuento esto no con el afán de decir, mira qué famoso es el lugar, no, pero vuelvo al punto. Llega un momento en que con tu trabajo no sabes el impacto que estás provocando en cientos o miles de personas, y que a lo mejor te siguen, o a lo mejor en vivo, o a lo mejor en diferido, pero que la gente está ahí muy al pendiente. Yo siempre he dicho, cuando uno hace las cosas bien, hace las cosas con amor, con pasión, ese es el resultado. Y ahora para mí, después de emprender mi camino solo en las redes sociales, a mí me ha ido de maravilla, yo estoy súper contento, pero bueno, no puedo quedarme en eso, porque hay que seguir avanzando y seguir creando las condiciones para algo más grande que tiene que llegar. ¿Y cómo fue ese traslado, ¿no? De dejar a Maussan? ¿Y lo pensaste mucho? ¿Fue así como determinante para emprender como tu propio proyecto? ¿Y qué estrategia creaste, ¿no? O sea, ¿sí se puede vivir de la temática OVNI? O sea, ¿sí te puedes dedicar profesionalmente a esto y poder vivir de esto? A la fecha podemos vivir de las redes sociales. Del tema todavía no es redituable, pero por eso hay que crear las condiciones necesarias, la infraestructura necesaria para que sí se pueda lograr. Sí se puede. En Estados Unidos hay muchos investigadores que viven al 100% del asunto de los ovnis, y sí, que consiguen patrocinadores, gente que es muy famosa, y eso mismo lo podemos replicar en toda Latinoamérica, no solamente en México, en toda Latinoamérica. Y mira que cuando yo dejo a Maussan, fue el 1 de agosto del 2016, yo entrego mi renuncia, y todavía me quedé una semana más para terminar de entregar lo que yo tenía que entregar en esos momentos. Fue una relación muy bonita durante todo el tiempo que estuve ahí, fue una relación cordial. El día que yo presenté mi renuncia, o sea, Jaime no quería que me fuera, pero fue lo que yo le mencioné, es que no vengo a pedirte permiso para irte, sino que vengo a entregar la renuncia porque me voy. Y me dice, ¿a dónde te vas? Le digo, le voy a apostar a Johanan Díaz. ¿Y quién es ese güey? Yo. Dice, bueno, está bien. Dice, pues aquí tienes la puerta abierta para regresar cuando tú quieras. Convocó a junta con toda la gente de Tercer Milenio, les explicó que yo ya me iba, y bueno, todos sacados de onda, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? Pues entonces aquí lo que tú quieres, llegas a la hora que tú quieres, te vas a donde tú quieres, y ya te vas. Y realmente son de esos momentos que te quedas pensando, chales, creo que mejor me quedo. Sí, de verdad. Pero sí, fue mucho tiempo de estarlo pensando, porque no es lo mismo que cada 15 días recibas tu depósito. Cada 15 días ahí estaba mi dinero, a que si te vas tú solo, pues no sabes cómo va a estar el rollo. Recuerdo que cuando yo renuncié, pues calculé todo menos el dinero, porque yo pensé y daba por entendido de que a la siguiente quincena iba a estar mi dinero. Pues ¿cuál? Ya no hay nada. Entonces todo ese primer mes pues, no la pasé nada bien, porque pues ya no había dinero. Pero afortunadamente en ese proceso, en el periódico me aumentaron el sueldo. En ese proceso de ese primer mes me empezaron a contactar personas para invitarme a congresos
pero ya con pagados, sí. Y luego ya me empezaron a pedir conferencias pagadas, y de ahí fue saliendo, afortunadamente. Pero no es sencillo. No es sencillo porque cuando estamos en una empresa, a nosotros nos da igual si a la empresa le va bien o le va mal. A nosotros nos da exactamente igual, porque a nosotros nos pagan un sueldo cada 15 días. Pero cuando eres independiente, tienes que estar checando todo. Hay mucha gente que me dice, ay, qué bueno que ya no tienes jefes, qué bueno que ya no tienes horarios, qué bueno que ahora tú haces lo que quieras. Sí, pero si en una empresa común y corriente a lo mejor estoy 8 o 9 horas ahí, cuando eres independiente son las 24 horas del día. Si en una empresa cada 15 días te están depositando tu dinero de manera independiente, pues habrá meses que a lo mejor no recibes un peso, pero a lo mejor va a haber otros meses que sí recibas lo suficiente para cubrir los préstamos que te hicieron. Pero ya cuando vas creando las condiciones para que se dé todo esto, por eso les digo que se puede vivir bien cuando se crean o comienzas a crear todas las condiciones. Y cuando eso sucede, ya puedes ser independiente al 100%. Y ahora, gracias a la unión que hicimos ahí con la empresa Volívolo, pues los viajes, realmente nos ha ido muy bien. Y aparte, bueno, también es esa situación de que cuando uno va haciendo bien el trabajo, hay mucha gente que te sigue, hay mucha gente que quiere estar contigo, hay mucha gente que quiere saber cómo opinas de un determinado tema. Y ya cuando los empiezas a invitar aquí, los invitas allá, que una conferencia, que un congreso, que un campamento, la gente viene con nosotros y por lo regular ya es mucha gente. Si son unos 200, 300 personas que viajan con nosotros, o sea, no todos al mismo tiempo, pero ya es un grupo de personas que les gusta cómo desarrollamos los viajes y nos acompañan en uno y a lo mejor en 10 más. Y eso es muy chido porque entonces quiere decir que realmente sí se puede obtener los recursos necesarios para hacer la investigación, para viajar, para conocer, pero sobre todo para seguir proporcionando esa información a la gente que está ávida de todo lo que implica. Y ahora ya son los congresos que hacemos, las conferencias, los campamentos, vienen, ya no me acuerdo qué más tenemos, pero tenemos más cosas, ¿no? Porque llega el momento donde ya estás saturado, llega el momento donde ya no te alcanza el tiempo para poder coordinar los viajes, como está sucediendo ahora, de hacer los libros, como los está ahí, que tenemos ahí un proyecto muy bonito para el siguiente año. Ya de repente te das cuenta que ya no le da tiempo, ya estamos creciendo de una manera tan chida que ahora necesitamos tiempo para seguir, pues sí, para descansar y para seguir divirtiéndonos. Por eso yo siempre digo, esta vida no me va a dar a mí para conocer los misterios, no me va a dar. A mí me gusta mucho viajar, pero les digo que cuando tuve la oportunidad de comenzar a viajar, me cambió el concepto, el panorama de la investigación, cómo se tiene que realizar. Ya no hay que verlo simplemente por el hecho de ir tras la información, que es lo importante y es lo fundamental. Ahora también tenemos que ver todo lo que hay detrás para tener los recursos, y si sucede algo en Yucatán, vámonos a Yucatán. Que sucede algo en Monterrey, vámonos a Monterrey. Pero es al momento. Ya no te tienes que esperar una semana, 2 semanas, a ver si alguien te presta en él. Lo que yo siempre he dicho es esa parte de que si tenemos el dinero, vamos a utilizarlo precisamente para seguir generando más información. Un mundo muy fantasioso que es el de los ovnis, Sí. y te vas a un mundo que podría ser más fantasioso que es el del contactismo, ¿no? Así es. ¿Cómo manejas esa línea entre el periodismo de seriedad y esta parte que podría ser de burla, de mofa, de cualquier cantidad de historias también que te podrían inventar? Y también cómo decides o cómo investigas para poder entrevistar a alguien, porque yo que he visto tu programa, a lo mejor se puede dividir como en dos: las entrevistas como serias que tú eliges y la oportunidad como de catarsis que le das a cualquiera de contar su historia. Entonces, ¿cómo puedes ir como por la línea del periodismo serio, pues con una temática como tan fantasiosa, tan de cine, ¿no? Claro. Bueno, no ha sido sencillo. En el año 2014, del 2014 al 2016, solamente en toda Latinoamérica éramos 2 canales que abordamos el tema del contactismo. 2 canales en
toda Latinoamérica. Y en aquellos entonces recuerdo que me decían que ya había perdido yo la realidad, que ya mi carrera estaba terminada, me decían que el tema contactista no tenía ni pies ni cabezas, que no había una prueba contundente de esas historias, y es cierto, no lo hay. Pero lo que sí he encontrado son testimonios que cuando les he dado seguimiento me he topado con una serie de circunstancias increíbles. Que, vuelvo al punto, no hay una evidencia física. Ay, mira, me traje esta cosita de la nave. Ay, mira, me traje un souvenir. Ay, mira, ándale, me tomé la selfie con el marciano. Eso no existe, eso no hay, y seguramente tardaremos mucho para que eso pueda ocurrir. Pero lo que sí he encontrado son testimonios de cientos de personas que refieren vivir experiencias de comunicación con seres no humanos. Que aquí hay algo muy importante. Lo que me preguntabas, bueno, ¿cómo escoges las entrevistas? Antes, ahora y seguramente en un futuro es la persona que vive esa experiencia me tiene que escribir un párrafo, 2 párrafos, contarme a grandes rasgos qué sucede o mandarme un audio, y ahí me van describiendo todo. Cuando los escucho, cuando los leo y veo que ahí hay algo que puede aportarle un algo a mi comunidad, es cuando ya los invito, es cuando ya les digo, pues vente, platícanos todo lo que hay. Son historias alucinantes, son historias muy fantasiosas, son historias que no hay manera de cómo corroborar esas historias, porque es nada más algo muy personal de ese individuo quien vivió la experiencia. Nada más, no hay más. Pero te digo que ya cuando me dan una fecha, me dan una hora y me dicen que va a suceder algo, y llega y sucede, la historia ya cambió. Me han vaticinado 3 meses antes, en el 2017, 3 meses antes del terremoto del 17, que fue el 19 de septiembre de ese año. 3 meses antes, 2 contactadas de la zona norte de México me dieron antesilla al terremoto. A partir del mes de febrero del año 2022, nuevamente los extraterrestres vaticinaron que para el día de 19 de septiembre vendría otro terremoto, y llegó. Y así han ocurrido muchos momentos, pero también me he topado con aquellas historias donde la persona recibe igual un mensaje, una fecha, una hora, y no sucede nada. Es decir, pareciera que los extraterrestres les gusta jugar con los humanos, pareciera que esos extraterrestres les gusta engañarnos, y cuando los engañan desaparecen por completo de la vida de esa persona. He encontrado también que cuando vemos el tema del contactismo de una manera seria, de una manera objetiva, y le das seguimiento a una experiencia, vas encontrando muchos otros detalles. Por decir, uno de ellos, que la persona que es contactada en estos momentos, si nos vamos a la generación anterior, es decir, a la generación de sus padres, vamos a encontrar que también alguien en la familia de ellos vivieron experiencias similares. Pero cuando nos vamos a la generación de los abuelos, vamos a encontrar también que hay una persona que vivía esas experiencias. Y si nos vamos así infinitamente hacia atrás, por generación, vamos a encontrar a una persona que ha estado en contacto con esas otras realidades. Estos temas no son de manera fortuita. He encontrado que pareciera que le vienen dando seguimiento estos seres a algo que hicieron con esa familia, y quieren darle seguimiento para entender y para que, pues para ver, yo creo que el experimento que hicieron cómo quedó. Esa es la sensación que a mí me da. Pero también he encontrado en todo este momento que hay mucha gente que miente. Hay mucha gente que me ha platicado las películas de Avatar. Me dicen, no, es que yo contacto con unos extraterrestres azules. Y vuelan así como en unos pájaros muy grandes. Y ellos tienen una especie de colita que se pega a un árbol. Y dije, ay, esa película yo ya la vi. Pues es la de Avatar. Ah, no, o sea, sí, pero es que me copiaron mi historia. Yo se la platicó una persona y se la llevó a Hollywood. Que no. O me empiezan a platicar así películas, o me empiezan a platicar libros de la década de los 50. Por eso es importante leer. Siempre les he dicho, hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar y llegar a nuestras propias conclusiones. Y cuando me han platicado los casos de contactismo de la década de los 50, dije, ay, ese libro o esa historia, yo recuerdo haberla leído en tal libro. Voy y es exactamente lo mismo.
Pero la gente piensa que uno no sabe, que no conoce, que nunca vamos a encontrar ese libro, y pues sí lo tenemos. Y sí sabemos de dónde viene la historia. Y cuando les he dicho, oiga, pero esa historia es de tal persona, de tal año, ay, ¿y cómo sabes? Porque tengo el libro. Dice, es que yo vivo igual. Claro que ya eso ya no tiene ningún sentido. Cuando eso sucede, entonces lo que hago pues, es agradecerle a la persona por tomarme en cuenta para contarme su historia, pero hasta ahí se queda. Miren, lo del niño Gabriel. Bueno, ustedes saben, los que me siguen ahí en el canal, que habrá sido, ¿en qué año fue lo de Gabriel? En el 2000, pues fue en el 2017, ¿no? Pero 2016, 2017. ¿Eh? Ok, bueno, Linet entra a mi canal. Linet era una persona que veía recurrentemente mi programa y un día entró al chat y empezó a platicar que tenía su hijo contacto con el ángel Gabriel. Juan. Sí, porque el niño se llama Gabriel. Gabriel, sí. Ya me acuerdo. Bueno, Margarita Bañuelos le pide a través del chat su número telefónico, me lo manda a mí, le llamo por teléfono y bueno, pues esa primera entrevista se hizo viral. Salió en programas de televisión, en periódicos, en un buen de canales de YouTube. Bueno, fue viral la entrevista. Y él lo que decía de que iba a llegar el día 13 de enero, ¿era 13 de enero? 13 de enero del 20. Ok, del 13 de enero iba a llegar una gran señal, que iba a conmocionar al mundo y no sé qué tanto. Bueno, el asunto es de que yo lo entrevisto a la mamá y a través de la mamá, bueno, me pone a Gabriel en la línea y ahí empezó una serie de mensajes proféticos que le estaban dando este joven. Y cuando ocurrió todo eso, bueno, pues dentro de todo lo que mencionó, dio una fecha donde iba a ser el despertar del volcán Iztaccíhuatl. Y curiosamente el día, a la hora que ellos dijeron, sucedió, aparecieron unas luces tremendas arriba del volcán. Algunos alpinistas que estaban en la parte superior, en la parte más alta del volcán Iztaccíhuatl, dijeron que había salido disparado, o sea que había hecho una explosión y que todas las piedrillas les habían caído a ellos en las casas de campaña y que no sabían qué era lo que había ocurrido. Después Maussan manda a Sebastián, a su hijo, y entrevista precisamente a los alpinistas donde corroboraban que había despertado el volcán Iztaccíhuatl. Y luego vaticinó que iba a estar inundada Venecia, que para mucha gente es normal que se inunde, pero en esa ocasión no recuerdo cuántos metros subió el agua en Venecia. ¿Cómo iban a saber? ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo iban a saber lo del Iztaccíhuatl? Y lo del 13 de enero ya no me acuerdo qué fue lo que fue. El 13 de enero vaticinó que iban a despertar los volcanes y casualmente, bueno, ha sido el en vivo con más personas en vivo en el canal de Johanna. Había 20.000 personas en vivo conectadas el 13 de enero y Linet dio la cara. Linet estuvo con nosotros en vivo. Y fíjate que no en México, pero sí que en la zona del Pacífico despertaron varios volcanes. O sea, como que hubo una coincidencia, por llamarlo de alguna manera, pero si ya nos están diciendo el qué y sucede, no es coincidencia. O sea, algo ocurrió. Y luego ya después ya empezó a dar entrevistas por todos lados, ya de repente ya ahora vaticina todo, creo que sí tienen algo, desde luego, por todo lo que sí ha ocurrido y lo dijeron con tiempo, pero ahora de repente veo que no sé, como que ahora ya todos los días en todo momento está vaticinando cosas. Entonces yo creo que eso no está bien porque le restas importancia a lo que ya ocurrió, a lo principal. Porque ahí sí entonces la gente dice, pues fue por el chiripa, de 20 cosas que dijo, pues una le va a terminar. Y no terminó. Bueno, la historia todavía sigue. Una historia que de las que más te han impactado estos contactados, que nos pudieras contar. Mira, son varias, pero creo que la que más me ha impactado es la que me pasó a mí. En el año 2014, en el mes de noviembre, me invitan a mí a dar una conferencia a Lima, Perú, con los hermanitos de Alfa y Omega. Y yo voy, ahí hay un joven que le dice, oiga, yo tengo un mensaje para usted de los extraterrestres.
Para no ser muy larga la historia, le digo, bueno, ¿cuál es ese mensaje? El mensaje es que, bueno, me hablaron de mi vida personal, me hablaron de mi vida profesional y me dieron soluciones para los problemas que tenía en esos momentos. Así tal cual. Yo cuando escucho ese mensaje dije, ay, pues a ti no te conozco, que como que... Y uno pues no anda comentando sus cosas, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues sí me dejó pensando, pero yo seguí mi vida normal y correcta. ¿Qué decía el mensaje? El mensaje era de que no tuviera miedo, que siguiera mi camino, que en todo momento ellos estarían ahí como que muy al pendiente de lo que yo haría. Dije, bueno, está bien. No le hice caso. Regreso a México y a los 2 días salgo para Bolivia porque me invitaron a dar una serie de conferencias a La Paz, Bolivia. Y en ese momento, en una de las estaciones de radio más escuchadas de Bolivia, en el programa de la mañana, bueno, me invitan, iba yo por 20 minutos y terminé hablando hora y media hablando de marcianos, de ovnis y de Peña Nieto en ese momento. Entonces, llama una señora, oiga, yo tengo un mensaje para el mexicanito, y la conductora dijo, pues véngase para acá le esperamos y aquí puede saludar usted al mexicanito. Dije, bueno, pues de repente salimos de la entrevista y nos subimos nos subimos a la camioneta. Y yo vi que la señora venía, yo pensé que era parte del comité organizador y los del comité organizador pensaban que era una amistad que yo tenía allá. Le dije, pero pues yo no la conozco. Y de repente, bueno, la señora empezó a llorar, íbamos en el teleférico que recién lo acababan de inaugurar. Y yo le dije, ay señora, ¿qué? ¿Tiene miedo? Pero pues tuve la ciudad así, abajo, es tremendo. Le digo, ¿qué tiene miedo? ¿Qué? Dice, no, es que yo tengo un mensaje para ti. ¿Cuál es ese mensaje? Que no tengas miedo. O sea, prácticamente fue la segunda parte de lo que me habían dicho en mí. Y yo dije, ay, qué raro. Dije, bueno, muchas gracias. No hice caso. Y luego ya en el año 2016 hicimos un evento con Sixto Paz en Teotihuacán y una de las personas que fue me dijo, oye, tenemos un mensaje para ti, que no has hecho caso de lo que te dijeron, que las recomendaciones que te dieron no las has llevado a cabo todas y que no tengas miedo. No debes de tener miedo y debes de seguir tu camino de manera individual. Ahí fue cuando dije, ¿de qué manera tengo que hacer yo lo necesario para poder explicar por qué, si realmente fueron inteligencias no humanas, por qué no llegaron conmigo y me lo dijeron directo? ¿Cómo sabían santo y seña de mi vida personal? ¿Cómo sabían quizá lo que yo anhelaba en la vida profesional? ¿Cómo lo sabían? No lo entiendo, y ahí fue cuando me aboqué a darle seguimiento al tema del contactismo. Ahí fue cuando ya empecé a entrevistar a más gente, porque sí entrevistaba anteriormente a mucha gente, pero no les creía. Pero a partir de esa experiencia que me tocó vivir, entonces ya fue cuando me di cuenta que ellos realmente lo saben, están al pendiente de cada uno de nosotros y de cierta manera se juntan o le hablan a aquellas personas que ellos consideran que les puede servir para algo. En este caso seguramente para que pudiéramos lanzar todas las historias tremendas que hemos conocido de los contactados. Yo creo que ese fue. Del 2014 al 2016 éramos solamente 2 canales, era el de José Luis Rueda y el mío. Al 2023, bueno, hay una cantidad impresionante ya de canales que hablan y abordan el tema del contactismo. Entonces, eso es muy bueno, porque en un principio nadie le apostaba al tema y ahora veo que sí es un tema que gusta, que en todos lados ahora veo, bueno, hasta Maussan ahora ya está sacando las historias de algunos contactados, encuentros y secuestros por extraterrestres. ¿Qué quiere decir? Que entonces ha ayudado en mucho esta parte de concientizar a la ciudadanía de la importancia de estas experiencias. Eso es lo que ha ayudado mucho y creo que esto ahora, ya viendo hacia el futuro, nos permitirá entonces entender que el tema del contacto es real, que es auténtico y hay que darle seguimiento. Tú solito te vas a hacer 2 preguntas. Ándale, a ver. Una de propósitos. ¿Qué sacó? Sí, está al azar. Si la respuesta es sí o no, nos vas a decir por qué. Dice, ¿qué cosas notas más fácilmente que otras personas?
No, pues yo creo que, digo, hay muchas veces que me proponen una cantidad impresionante de cosas y prácticamente cada tercer día alguien me está proponiendo algo. Y creo que lo que me doy cuenta es de que a pesar de que puede ser muy aparatoso, puede ser así muy impresionante lo que me están proponiendo, pues me doy cuenta que muchas veces me quieren engañar. Pues sí. Sí. Hay mucha gente que se me acerca y me dice, oye, te propongo tal cosa, pero cuesta 2 millones de pesos. Cálmate, ni que los trajera ni en la bolsa. No, o sea, no. O me dice, mira, te propongo tal negocio, pero tú págalo. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada, yo te di la idea. Espérate, ¿no? Creo que sería eso como que el no dejarme engañar así fácilmente. ¿Ok? ¿A quién se puede culpar por tus resultados? Explica. Pues yo creo que a mis papás, porque me inculcaron mucho el leer, me inculcaron mucho el estar tranquilo y el estar informado. Creo que eso es algo muy bonito, porque recuerdo que cuando me compraban mis papás, cuando yo era un niño y me compraban los libros, ya se lo mencioné al principio, yo no los leía, yo devoraba esos libros. Von Däniken, Benítez, Salvador Freixedo, sobre todo Salvador Freixedo siempre me marcó mucho. Y hay un libro muy bueno que es Defendámonos de los Dioses, que es alucinante ese libro. Y hubo muchos otros, ¿no? que me marcaron y que afortunadamente fue esa cultura que mis papás me inculcaron, el leer, el comprar libros, en lugar de comprar otra cosa que a lo mejor no me iba a durar mucho, siempre me decían, si tú te cultivas, si tú lees, si tú te compras un libro, tu historia y tu vida va a ser completamente distinta. Y creo que sí. Por eso siempre yo les recomiendo en mis videos, siempre recomiendo que leamos, que estudiemos, que analicemos y llegamos a nuestras propias conclusiones. Hace poco tiempo compré a don Carlos Guzmán, que está por aquí con nosotros esta noche, que es un reconocido investigador. Hace poco tuve la oportunidad de comprarle parte de su biblioteca. Y bueno, es alucinante tener tantos libros míticos, tantos libros tan importantes que han marcado la casuística OVNI a nivel tanto nacional como a nivel mundial. Va a ser algo que a mí me llama mucho la atención, porque el hecho de que cuando yo era niño y veía esos libros y yo quería comprarme todos, pero desde luego el dinero no te alcanza, no alcanzaba en esos momentos, pero ahora sigo igual, no me alcanza, pero la diferencia es que valoramos más los libros, valoramos más cada una de las enseñanzas que nos dejan y valoramos más el hecho de que con el trabajo que venimos haciendo es invitar a las personas que lean, a que adquieran los libros nuevos que están saliendo. Es muy lamentable que en México las grandes editoriales no quieran publicar sobre el tema de los ovnis. Para ellos es un desperdicio, para ellos no hay un mercado consolidado, para ellos simplemente no hay ventas. Y que veamos entonces que sean otros países que están abriendo la puerta, como es Chile, Colombia y Brasil, que son los 3 países más fuertes en Latinoamérica, que constantemente están publicando a diversos compañeros del tema de los ovnis, de fenómenos paranormales. Y vemos ahora que España siempre ha sido un país que le ha apostado por la lectura, que le ha apostado por los libros en el tema. Pero cuando llegan libros de España, son los más vendidos. Cuando llegan de América del Sur, libros de nuestros temas, son los que más se venden. Y son libros que cuestan el doble de lo que cuestan en sus países. Sí. Entonces, el siguiente año vamos a publicar un libro, tanto Lourdes como un servidor, lo vamos a publicar en Colombia y vamos a ver qué tal nos va. Yo espero que nos vaya muy bien. Va a ser nuestro primer libro acá en Latinoamérica y esperemos que tenga una penetración fuerte y que pueda ayudar para que muchas otras personas de aquí de México también puedan incursionar en aquellos mercados, porque es lo que nos hace falta. Yo siempre he dicho, cuando nos unimos, cuando trabajamos en grupo, cuando vamos todos sobre un mismo objetivo, podemos conseguir más rápido las cosas y nos van a hacer caso a todos. Pero si vamos de a uno por uno, lo vamos a lograr, pero nos va a costar más trabajo. Entonces el tema aquí es de que esperamos nosotros que sea un éxito ese libro
y que podamos abrir la puerta también a mucha gente de aquí de México para que puedan enrolarse también en aquella parte. Me preguntan que si también por medio de sueños se puede contactar. Hay muchas personas que viven las experiencias con sueños y ellos refieren que esos sueños son sueños vívidos o lúcidos, y que al momento que ellos están en lo que ellos consideran un sueño, les permite ver el futuro, les permite lo que va a pasar días después o semanas más tarde, les dan mensajes, les hablan de la problemática de su familia o de la problemática del mundo, pero sí se puede, aunque es dentro del tema del contactismo lo que menos se cree, porque dice, pero como un sueño lo interpretas que es de extraterrestre, pero no es de que sea un sueño con extraterrestres, sino es lo que implica el sueño, y cuando es una vez dice, eso es un sueño, pero ya cuando es recurrente ese tipo de sueños que te dan información muy específica, entonces ya la historia cambia. Ese sería, pero sí se puede. Tú hablaste del contactismo y todo este tema, pero ¿dónde queda lo que acabas de mencionar del lado oscuro del fenómeno? Digamos, en Guatemala hace 6 meses hubo una muerte muy extraña en Alta Verapaz. Un campesino de 18 años aparece con la cara totalmente pelada, heridas punzantes en el pecho, los tejidos blandos intactos, pero persiste la duda. ¿A qué se debe estas manifestaciones? Claro, mira, ¿de dónde vienen? Siempre queremos escuchar la parte bonita del fenómeno. Extraterrestres que vienen a darnos mensajes buenos, extraterrestres buenos que vienen a darnos mensajes de amor, paz y a decirnos cómo sacarnos la lotería, ¿no? Realmente eso es lo que queremos escuchar, pero en la vida real hay de todo. Hay experiencias de contacto que son muy agresivas, que dejan secuelas en los testigos, y si ya lo vemos de manera global el tema de los ovnis, tenemos el caso de la Operación Prato en Brasil, que fueron unas luces extrañas que veían salir de donde hubiera agua en la isla Polares, y bueno, pues de repente mucha gente, miles de personas tuvieron que irse de ese lugar por las constantes agresiones que recibían de estos seres, de esas luces extrañas, luces que eran de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas, y que al interior veían en ocasiones a los seres chiquitos que iban manejando las naves. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que en el tema no todo es bonito, que siempre nos gusta escuchar eso, sí, pero tenemos lo de los pelacaras, que lo tenemos en Colombia, en Brasil, en Perú, donde coincide que a los testigos o a las personas no les quitan el rostro, y como tú dices, les dejan huellas en otras partes de su cuerpo, y vemos entonces ahí que ocurren ciertas circunstancias que nos lleva a concluir entonces que no son buenos. Mucha gente se ha acercado a los ovnis, a las naves, las ha tocado y tienen quemaduras y están radiadas, tienen altas dosis de radiación, tienen problemas que conforme van pasando las horas o los días van desarrollando una cantidad impresionante de enfermedades que lamentablemente llevan a la persona que fallezca en pocos días. Hay otras personas que han estado muy cerca de esos seres y también en su salud se ve aminorada por algo que sucede. ¿Serán a lo mejor los bichos que ellos traen? Seguramente sí. La mayoría de experiencias de contactados nos dicen que cuando lo suben a la nave, ahí sucede algo, ya sean luces, una especie de vapor o una especie de rocío como de agua que les echan para quitarle todos los bichillos que nosotros llevemos. Y encontramos muchos casos así muy parecidos, pero ellos se cuidan, se protegen de nosotros, pero nosotros no sabemos de qué manera nos vamos a proteger de ellos. Entonces son muchas historias que hay, pero te digo que cuando ya los investigamos, cuando ya le damos seguimiento, no siempre las historias son buenas. Miren, les voy a platicar de esas historias que no puedo contar así a 10 de luego. Esto no todavía está en proceso, pero hay casos que tengo de personas que durante un tiempo en su vida se dedicaron a la delincuencia, pero a un nivel extremo. Y ellos me refieren que había una luz que llegaba, se
posaba arriba de donde ellos estuvieran, veían cómo descendía un ser alto, 2 metros, 2 metros y medio, con un traje en su cuerpo muy ajustado, y que le empezaba a decir, le empezaba a, más que decir, a ordenarle qué era lo que tenía que hacer, dónde tenía que tumbar sangre, dónde tenía que causar dolor, a quién tenía que desaparecer. O sea, era como que llegaba y le daba santo y seña de lo que le daba la agenda del mes. Ellos dicen que los veían, el objeto era de forma circular, veían un rayo de luz, bajaba el ser no movía la boca, todo era telepático y él tenía que hacer lo que le estuvieran diciendo. Ese es un caso. Otro era una persona que también estaba metida en ese tipo de cosas y había un ser que lo traía aquí que le decía, mátalo, sangre, haz esto, tira balazos, avienta una granada, pero dice que lo traía aquí siempre. Era un algo que traía aquí que le estaba diciendo todo lo que tenía que hacer. Y dices, qué curioso, porque en el tema de los ovnis y del contactismo tenemos las mismas historias, nada más que no a ese nivel. Por lo tanto, entonces me queda muy claro que cuando se dan estas experiencias, cuando se dan estos casos, ahí están los seres negativos y ahí están los seres positivos. Ahí están, en todo momento, y en todo momento están interactuando con nosotros. Así como hay seres que también se aparecen y le dicen al testigo, mira, ahora te toca, tienes que ir a barrer tal lugar y tienes que concientizar a tales personas para que te ayuden y entre todos más rápido levanten la basura de tal sitio. Y a lo mejor todos nos dicen, ¿y eso qué? Venir desde tan lejos para que vayas a barrer una calle. Pero así sucede. Y tenemos el caso contrario, que tienen las experiencias de contacto. Para ellos no son extraterrestres, para ellos son sus mentores, para ellos son sus guías, porque ellos militan dentro de eso. Ellos son felices en ese tipo de mundo y con ese tipo de actividades. Entonces, cuando yo veo, cuando yo escucho, cuando le voy dando seguimiento a esas historias, no encuentro ninguna diferencia entre los extraterrestres buenos y los extraterrestres malos. No hay ninguna diferencia en cuanto a la tesitura del hecho. Es un objeto con forma de disco, hay una luz, baja el ser, le da mensajes, no mueve los labios y le dice todo lo que tiene que hacer. Entonces es ahí cuando me doy cuenta que es muy parecido todo, pero sí debemos de tener cuidado porque todo depende del bagaje cultural que traiga la persona. Si la persona es muy religiosa, le va a dar esa connotación de que es algo místico. Si la persona está muy clavada con los rollos paranormales, va a decir, no son extraterrestres, se trata de un fenómeno paranormal. Si la persona está muy clavada con cuestiones de la iglesia, entonces va a decir que es un ángel. O sea, todo dependerá del bagaje de cada una de las personas y será la interpretación que le dé. Es muy interesante esto porque les digo que cuando conocí esas primeras historias de esa gente mala, dije, chales, pues son los mismos mensajes prácticamente. Nada más que aquí es, hace el daño, haz dolor, causa muerte. Y dices, wow, es alucinante, ¿no? Todo esto yo espero que en un futuro pueda estar todo en un libro y hacer esas similitudes entre los extraterrestres buena onda y los extraterrestres mala onda. Richard González, el contactado. Sí. Después de eso tuve la oportunidad de escribirle, tomé una fotografía con él en ese momento y le pregunté precisamente en torno al contactismo. ¿Cuál es el riesgo, sí o sí, de que al estar subido a una nave ya no es el bagaje que tenga Ricardo González, el servidor, tú mismo, cualquier persona, sino a la inversa? Como los hombres de negro te borraron todo, te condicionaron y ya fuiste otro. Eso se lo pregunté a Ricardo González, no me contestó, no sé si contesta a tu equipo o no, ya tiene muchos años de esto, ¿no? La pregunta concreta es, ¿cómo definir, en rigor de verdad, que no te lavan, no me lavan, incluso en el sueño, si ni siquiera estar en una nave, no te borran, te hacen una laguna, una niebla mental, de eso está comprobado que hay nieblas mentales? ¿Cómo definir al bueno del malo? Y hay antecedentes. Michael Persinger, Casco de Dios,
con todos esos estudios que llevó a cabo. Después de esas frecuencias, las personas, después del experimento, aludían a que existía una cierta voz, un cierto sonido que les indicaba un algo, y habitualmente situaciones divinizadas. Hablamos de los años 70. Hoy con los cascos, como ustedes en España, hoy con los audífonos inalámbricos, un montón de situaciones, la alta posibilidad de que esto suceda es muy frecuente. Claro. Mi pregunta entonces concreta es, ¿tú no estarías también a expensas de eso? Mira, yo creo que todos estamos, en algún momento pudiera ocurrir eso, todos, en algún momento. Me queda muy claro que nosotros no podemos controlar lo que ellos hagan con nosotros. Nadie lo puede controlar, porque ellos son quienes controlan las experiencias, son quienes van maquinando a quién sí y a quién no se van a presentar. Pero creo que ya al momento que suben a los testigos a las naves, pues estamos indefensos en todo aspecto. ¿Cómo saber si nos van a hacer un bien o un mal? Lo que sí me queda muy claro que hay cientos de casos en todo el mundo que la gente cuando baja están traumados. No quieren saber nada del tema, les da miedo que llegue la noche, no quieren voltear hacia el cielo, les da miedo de las estrellas. Es decir, hay ciertos síntomas donde es algo ya muy extremo y vemos entonces que empiezan dolores, que están adoloridos de ciertos lugares y llegan los recuerdos poco a poco de lo que les hicieron allá arriba. Pero nosotros no podemos hacer nada. Lamentablemente en México no se ha hecho tanta investigación como lo hay en Estados Unidos, donde universidades se han involucrado para darle seguimiento al tema del contacto, a los que viven los encuentros y a los que viven los secuestros. En México no está tan avanzado como nos gustaría. A mí me llama mucho la atención que el año pasado el Pentágono haya filtrado a la prensa diversos estudios que han hecho a los contactados y a las personas que han estado muy cerca de los ovnis. Ellos se enfocaron netamente al personal militar. En esos estudios, lo que se concluyó por parte de dos universidades de la Unión Americana es que el tema es real, es auténtico, y cuando las personas están cerca de los objetos o de los seres, hay una especie de cicatrización en la superficie cerebral que no logran entender cómo se da eso. Notan que a nivel cerebral hay cambios físicos, pero que la persona sigue siendo la misma persona. Ahora el punto aquí que usted plantea, ¿y qué tal si nos cambian? ¿Y qué tal si allá arriba nos meten otra información que nosotros no sabemos? No hay manera de cómo saberlo, a menos de que la familia identifique que está tu familiar ahí, pero ha sido cambiado, es completamente distinto. En este caso, como nosotros no controlamos nada, ellos pueden hacer lo que se les hinche la gana con nosotros. Y lamentablemente pues no vamos a encontrar una respuesta de manera inmediata, porque te digo, falta mucha investigación. Pero lo que sí me da gusto que al menos en el siguiente mes, en las propuestas que va a firmar Joe Biden, allá presidente de los Estados Unidos, viene ya especificado dentro de varias cuestiones del tema de los ovnis, viene una que es la del testigo cercano. El testigo cercano son los contactados, son las personas que han vivido los encuentros y son las personas que han vivido las experiencias de secuestro. Como ya dentro del marco legal de los Estados Unidos va a existir la figura jurídica, entonces se supone que vienen más investigaciones para el contactismo. Ahora, en México, esto es muy importante porque en México, para lo que se pretende ahora con las audiencias que se han dado en la Cámara de Diputados, un punto que ya se empezó a trabajar es la del contactismo. Si Estados Unidos ya lo tiene, ya lo va a poner dentro de una ley, es porque se hicieron mucha investigación. Lo que nosotros sabemos y conocemos o que se filtró es un poquito nada más. Entonces, si ellos ya lo están tomando en cuenta, se supone que a partir de que sea firmada esa ley por el señor Biden, se presume que se tiene que dar líneas de investigación para el contactismo, para los encuentros y para los secuestros. Yo lo que he propuesto aquí en México, ante las personas que están moviendo todo este asunto en la Cámara de Diputados, es que
el tema de los ovnis nunca va a estar completo si hace falta el tema del contactismo. ¿Cómo sabemos a nivel internacional, cómo sabemos cómo son los extraterrestres? Gracias a los contactados. ¿Cómo sabemos a qué vienen? Gracias a los que viven las experiencias. Es decir, que siempre el tema del contacto tiene que estar presente. Lo que estoy proponiendo es que se haga lo necesario dentro de eso que se va a proponer, que haya un apartado donde se sensibilice a los cuerpos médicos del gobierno para que cuando llegue una persona presentando historias así de que me llevaron los marcianos, me llevaron una nave, me hicieron esto, me metieron esto por todos lados, tengan la sensibilidad y sepan cómo abordar esa temática. Porque en muchas de las ocasiones cuando llegan los testigos les dan, sí, tómese un paracetamol, usted está ya muy grave, vaya al psiquiatra. Esa no es la manera de atender el tema del contacto. Habrá muchas historias, desde luego, que serán inventadas, y habrá muchas historias que en realidad esté ocurriendo y esté lastimando la vida del testigo y de la familia. Entonces creo que al momento que se aborde este tema de esa manera, de una manera seria, que se pueda sensibilizar, que me queda claro que en estos momentos es inviable, porque si no hay o falta mucho medicamento en muchos lugares, pues menos van a estar pensando a un grupo de médicos sensibilizados con el tema de los ovnis. Pero en México se pretende que si a los pilotos y controladores de tráfico aéreo se va a hacer lo necesario y se está modificando para que no los puedan censurar, para que no los discriminen y para que no los despidan de sus respectivas aerolíneas, también podemos entonces ir impulsando esta parte del tema del contactismo. Es muy importante y creo que hay que darle su importancia de vida, un seguimiento especial, pero sobre todo también el entender que estas historias, no todas, pero sí un alto porcentaje, son historias que debemos de estudiar, que debemos de analizar. Solo como complemento, Javier Sierra, muchos lo conocemos a Javier Sierra, sí, hizo un trabajo, un ejercicio en un libro pequeño junto con Joseph Guijarro, 1995, cómo llevar a cabo un contacto. Es un libro de 70 páginas aproximadamente y aludía precisamente el cómo, mediante Ouija, mediante escritura mecánica, mediante meditación, ¿a qué voy con el y finalizo? ¿A qué voy con el punto que de hace 25 o 30 años? Ya es otra vertiente muy importante, porque independientemente del extraterrestre, el que a título personal lo quiera llevar a cabo está en ese riesgo potencial con que contacta, y después la interpretación que se le da a la experiencia. Exacto. Son dos vías. El que hipotéticamente sea un ser extraterrestre, una entidad biológicamente extraterrestre, el EVE, o el mismo humano que pudiera contactar con otra entidad y a ver a qué ya vienen los problemas. Claro, exactamente. Es alucinante. Es alucinante el tema del contacto. Pero si yo me pongo a pensar, hay contactados en México que empezaron con la Ouija, en México, y las experiencias nunca fueron bonitas. Siempre fueron experiencias muy feas, fueron experiencias que los traumatizaron a ellos. Pero después de un cierto tiempo les permitió entrar en contacto con esos extraterrestres. Bueno, tenemos a mucha gente que actualmente a través de la meditación está haciendo contacto, y que vemos que conforme hay más información de esto, son las herramientas que podemos utilizar. Pero a lo largo de la historia siempre hemos tenido esta información, hemos estado muy cerca de ella, pero no la hemos buscado, no la hemos entendido. A mí me llama mucho la atención que cuando ya veo ahora, después de tantas entrevistas que he hecho a gente que asegura vivir estas experiencias, que encuentro 4 palabras clave: amor, paz, unión y autoconocimiento. Son 4 palabras claves, pero que cuando las trasladamos a las grandes religiones del mundo, es prácticamente las mismas palabras, es prácticamente las mismas ideas. ¿Qué quiere decir? Que si al 2023 nos siguen dando los mismos mensajes es porque no hemos logrado entender el real y auténtico mensaje que nos están dando estos seres, ¿no? Pero las experiencias son reales, las experiencias son auténticas, pero hace falta mucha investigación, hace falta invertirle dinero para las investigaciones, es decir, pero yo creo que vamos muy bien, pero hace mucha falta todavía hacer muchas cosas dentro de esta temática. Alguien que trabaja eso es Conrado Malanga, a través de la hipnosis regresiva en Italia.
también hay gente que lo está empezando a hacer. Y ya para terminar, y nos está siguiendo mucha gente en redes sociales, ¿qué mensaje le darías a todas esas personas que quieren empezar a involucrarse en este mundo de la investigación OVNI? Mira, el leer, creo que es fundamental leer, pero también me queda muy claro que no estamos muy habituados a la lectura. Pero tenemos ahora los podcasts, tenemos ahora tantos videos, pero siempre es el leer, el estudiar, analizar la información y cada uno de nosotros llegar a conclusiones. Me queda muy claro que ahora a través de las redes sociales es más sencillo entrar en contacto con los investigadores locales, con los investigadores a nivel nacional y también con aquellos que son de otros países. Y creo que en la medida en que nosotros nos involucremos, vayamos preguntando, vayamos obteniendo mayor información, es la única manera que llegaremos, reitero, a conclusiones. Y ya cuando llegamos a conclusiones ya va a ser más sencillo el entender que este tema es así, ¿verdad? Y que no hay explicaciones para muchas cosas de las que se dicen y para muchas de las cosas que están ocurriendo en estos momentos. A mí me llama mucho la atención la cantidad impresionante de avistamientos de ovnis en las inmediaciones del volcán. Veo cómo hay en los últimos meses se ha incrementado el número de personas que viven o requieren vivir experiencias de contacto con los extraterrestres. Me queda muy claro también que incluso los controladores de tráfico aéreo refieren que en el 2023 se ha elevado exponencialmente el número de avistamientos que han registrado ellos en los radares. Es decir, algo está ocurriendo. ¿Hacia dónde vamos? Yo no sé si venga próximo un contacto frente a estos seres, pero lo que sí me queda claro que en la medida en que nosotros sigamos investigando y divulgando toda la información, es en la medida en que entenderemos que es un tema que estoy seguro que nos va a llevar a muchas conclusiones. Y la principal de ella, de que no estamos solos y que ellos están aquí desde hace mucho tiempo. En ocasiones pensamos que en un futuro nosotros llegaremos a otros planetas, hablando como humanidad. Y estoy seguro que en ese proceso encontraremos civilizaciones menos avanzadas que nosotros y más avanzadas que nosotros. Eso me queda súper claro. Y me queda también claro que en un futuro el ser humano, cuando llegue a esas civilizaciones menos avanzadas que nosotros, los ayudaremos a tener el conocimiento mínimo, el conocimiento indispensable para que su civilización siga avanzando. Y ahí precisamente será cuando nosotros nos convertiremos en sus dioses, nosotros nos convertiremos en todo lo que nosotros quedó hace milenios cuando hablan esas leyendas, esas civilizaciones antiguas que nos decían que bajaban los dioses, que bajaban del cielo, que había esas famosas ciudades flotantes, que manejaban una tecnología muy superior a la que en ese momento se manejaba. Entonces, en un futuro, cuando lleguemos a otros planetas, sucederá exactamente lo mismo. Y ahí será cuando el ser humano cierre ese gran ciclo cósmico, porque estaremos entonces en el punto donde a nosotros también esas civilizaciones nos ayudaron. Nos ayudaron para conocer el cielo, para sembrar, para el fuego, para esto, para aquello, y que nos dieron recomendaciones cómo teníamos que hacer las cosas. Y en ese momento, cuando estemos en otros mundos y suceda eso, que ayudemos a esas civilizaciones, entonces les digo, estaremos cerrando ese gran ciclo cósmico hacia donde la humanidad se dirige y hacia ese punto donde todos nosotros habremos entonces estado ya, que seguramente ya no estaremos aquí, pero sí la tendencia hacia donde va la especie humana, y hablando como humanidad, es a eso, a la conquista de otros planetas y ayudar quizá en un futuro a esas posibles civilizaciones que podamos encontrar en algún momento. Así que, pues ahí está. Muchas gracias por la atención. Les agradezco.